Y se ve. Genial. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de instalaciones eléctricas, un proyecto de instalaciones eléctricas que se hizo en un edificio de propiedad horizontal, que dispone de planta baja, 7 pisos y una azotea, y que está ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, para todo proyecto de instalación eléctrica debe tenerse en cuenta, obviamente, la preservación de la protección de las personas, de los animales y de los bienes, además del correcto funcionamiento para el uso previsto. Bueno, acá vemos los principales riesgos y fallas que hay en las instalaciones eléctricas. En los riesgos tenemos, bueno, el incendio, que es cuando se genera un aumento de la temperatura, explosión, cuando se produce un chispeo, y electrocución, que es cuando tenemos un contacto directo o indirecto con la instalación eléctrica. Y después las fallas de las instalaciones eléctricas tenemos cortocircuito y sobrecarga, que es lo que ya vemos en la teórica. Cortocircuito, digamos, es cuando vos tenés un elevado aumento de la corriente en un intervalo de tiempo muy pequeño, y esto puede ocurrir por cable roto, flojo, o filtración de agua, o cuando el neutro toca el vivo, hay una diferencia de potencial de 220, generas un cortocircuito. Bueno, se utilizan dispositivos de protección que va a cortar la corriente en el menor tiempo posible para estos casos. Después, bueno, tenés la sobrecarga, que es un aumento de la corriente también, pero este caso es en un intervalo de tiempo más prolongado. Y esto ocurre bueno, cuando pasan usos indebidos, cuando se usan indebidamente los tomacorrientes, cuando se conecta, por ejemplo, una zapatilla, y en la zapatilla uno conecta varias cosas a la vez. Y bueno, es imprescindible su protección para optimizar la durabilidad de los artefactos eléctricos. Para estos casos, para proteger a los artefactos eléctricos, se utiliza interruptores termomagnéticos, como vimos en la teoría. Después, bueno, contacto a masa, es cuando son las partes metálicas, cuando uno tiene contacto con las partes metálicas de los equipos eléctricos. Y también puede haber una falla por circuito abierto, que es cuando se corta el cable, cuando, no sé, uno puede tironear de un lado y sacar el cable, por ejemplo, de un toma. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, nosotros, por un lado, vamos a tener partes activas que van a ser peligrosas. En ese caso, nosotros no vamos a poder tener acceso. Y después las masas eléctricas o partes conductoras expuestas no deben volverse activas tampoco peligrosas. Entonces, la protección en condiciones normales es asegurada por una protección básica que se corresponde con aquella que es contra los contactos directos. Y después tenemos también contra los contactos indirectos, o sea, protección contra los contactos indirectos, que esto puede ser en condiciones de defecto simple, que es cuando, por ejemplo, una parte accesible no peligrosa se torna activa peligrosa, o una masa eléctrica no activa que se vuelve peligrosamente activa, etc. Bueno, acá vemos las medidas de seguridad contra contactos directos e indirectos. Básicamente, contacto directo es uno toca el cable, una persona toca el cable. Contacto indirecto es una persona toca un cuerpo cargado. Bueno, para la medida de seguridad tenemos la puesta a tierra. La puesta a tierra, bueno, básicamente si tocamos el cuerpo cargado y está conectado a puesta a tierra, no vamos a recibir esa descarga. El interruptor diferencial o disyuntor, bueno, todo esto ya lo vimos en la teórica. Si una persona toca el cuerpo cargado, este va a descargar a tierra, y bueno, el interruptor diferencial o disyuntor va a detectar esa diferencia de corriente y va a hacer que se abra, protegiendo a las personas. Y después el pararrayo, que no solamente protege a las instalaciones, sino también a las personas. Siguiente, por favor. Bueno, las medidas a adoptar para lograr la eficiencia energética. Para el caso que nosotros analizamos, que es el proyecto de un edificio,
Vamos a ver más que nada las características de las instalaciones y el uso eficiente que nos incentiva la norma, el código de edificación. El transporte y distribución es lo que veíamos en la teórica, que nosotros tenemos que transportar una potencia eléctrica. La potencia eléctrica es V por I, bueno, trabajando con intensidades bajas, o sea, vos querés las menores pérdidas posibles y trabajás con intensidades bajas elevando la tensión. Características de las instalaciones, bueno, la norma te incentiva a utilizar, por ejemplo, no sé, sistemas de control de niveles de iluminación o detectores automáticos de presencia. Y después el uso eficiente, como vemos acá en la imagen, está el etiquetado de viviendas, que, bueno, básicamente te indica un índice de la eficiencia energética que va a tener tu vivienda. Y después otras cosas como, por ejemplo, reemplazar, no sé, las lámparas comunes por lámparas LED. Y después las normas y reglamentos que nosotros utilizamos para este proyecto fue el Código de Edificación, por estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Código de Edificación lo que hace básicamente es, eh, se apoya del reglamento técnico. Te indica, no sé, los tipos de tensiones, los límites, la clasificación de líneas de circuito, etc. Después el reglamento técnico, AEA significa Asociación Electrotécnica Argentina. Utilizamos la parte 7, que son las reglas particulares para las instalaciones en lugares y locales especiales, y la sección 771 es para las viviendas. Y después, por último, bueno, las normas IRAM, que ya todos conocemos, y las normas IEC, que significa International Electrotechnical Commission. Siguiente, por favor. Bueno, en nuestra red de instalaciones vamos a tener distintas líneas y circuitos. La primera es la línea de alimentación, que básicamente vincula la red de distribución con nuestros medidores de energía. Después vamos a tener una línea principal que va a vincular a la salida del medidor con el punto de origen de nuestra instalación, que van a ser los tableros generales. Y después, a partir de ahí, vamos a tener circuitos seccionales o circuitos terminales, que los circuitos seccionales van a conectar del tablero general a un tablero que va a ser seccional, que va a ser el que va a distribuirse luego en cada unidad del edificio. Y también puedo estar circuitos terminales que se vinculan también de la salida de los tableros directamente a los puntos de utilización, que son, digamos, los distintos dispositivos de toma o de iluminación. Y vamos a tener distintos tipos de circuitos dentro de ellos, que son para usos generales, que son monofásicos, que pueden ser de iluminación o de toma corrientes, que se encuentran en el interior de las superficies cubiertas o semicubiertas. Vamos a tener para usos especiales y también para usos específicos, que pueden ser monofásicos o trifásicos, que sirven para alimentar cargas que no pueden ser comprendidas por los circuitos anteriores, como pueden ser bombas, ascensores, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, en nuestra sala de medidores, los medidores, como sabemos, van a registrar el consumo de energía eléctrica de cada domicilio. Por eso se debe instalar un medidor por cada unidad, y deben tener cumplir ciertos requisitos, tanto como que estén en lugares secos y con temperatura normal y de fácil acceso, es decir, que no estén ubicados en lugares de elevada altura, digamos, que estén alejados de otras instalaciones, que se encuentren en áreas comunes, como en el caso de nuestro proyecto, se encuentra en planta baja, que las puertas de acceso sean resistentes al fuego y doble contacto y apertura hacia afuera. Y en nuestro plano del trabajo práctico se encontraba que abría la puerta hacia adentro, por lo cual eso es un error, sino que debe abrir hacia afuera. Bueno, también debe tener iluminador artificial bueno, y siguiente, por favor. Bueno, los tableros generales. Vamos a tener en nuestro edificio, vamos a tener dos tableros generales. Uno, el tablero general A, que es el que va a repartir los distintos circuitos a los distintos tableros seccionales que van a estar en cada unidad, y cada tablero seccional va a tener un medidor. Y después vamos a tener un tablero general B, que va a abastecer otros artefactos, como puede ser las bombas, la caja de ascensores, iluminaciones en planta baja, portones, iluminaciones del palier, entre otras cosas. Y bueno, deben poseer el interruptor principal,
para la puesta a borde de servicio, y también tienen para protección, como bien dijo Agustín antes, los interruptores termomagnéticos y los disyuntores, la puesta a tierra y los conductores, digamos. Siguiente, por favor. Bueno, y acá como podemos ver ejemplos también de los planos de los tableros seccionales, que los mismos son, como vemos acá, para sensores, para bombas o para los tableros seccionales, que son los que se van a suministrar a los distintos domicilios. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver un corte de cómo es toda la distribución de la red la planta, en el edificio. Como vemos, tenemos dos tableros, uno rojo que es el A, que como se ve, se distribuye a las distintas plantas para los edificios, y un tablero B, que es el de color azul, que como ve va a la caja de sensores y a otros dispositivos ubicados en planta baja, y digamos, para hacer las conexiones a través de los distintos niveles vamos a utilizar, como vimos en las instalaciones de agua, también un equipo de montantes. Siguiente. Y acá podemos ver un ejemplo de una planta ubicada en el segundo piso, en el cual, como vemos en el borde inferior a la derecha, llegan los montantes que vienen del tablero general A, y estos se conectan al tablero seccional 3, que es el de este domicilio, y cada tablero va a abastecer a distintos dispositivos dentro del domicilio. Como pueden ver, acá distribuye, tenemos una conducción 1 que es la iluminación, otro que es tomas, otro que es tomas de usos especiales y iluminación exterior. Y esto los podemos distinguir en el plano. Por ejemplo, los puntos rojos que tiene el 1 son la iluminación. El que está en el exterior, en el patio, tiene un 4 que es iluminación exterior. Después tenemos con 2 o 3 que son para tomas o tomas para usos especiales también. Y todo esto luego se va a volcar en una planilla para hacer los cálculos y contabilizar todas las tomas y dispositivos de iluminación que vamos a tener en todo el edificio. Siguiente. Bueno, antes de ver cómo es el dimensionamiento de la instalación eléctrica, la AEA determina cuáles tienen que ser las disposiciones de algunos de los elementos que forman parte de la instalación. Por ejemplo, los interruptores, que tienen que estar a una distancia vertical respecto del piso desolado entre 0,9 y 1,3 metros. Después, respecto a distancias horizontales, tienen que estar a no más de 0,15 centímetros respecto del marco de la puerta. Después tenemos los tomacorrientes, distancias verticales, establece que no pueden estar a una distancia superior de 0,15 metros respecto del nivel desolado terminado, pero en el caso de que se prevea algún baldeado del local, esta distancia se puede aumentar hasta los 20. Y en el caso de lavaderos y cocinas, los tomacorrientes no pueden estar a una distancia mayor de 0,10 metros respecto del nivel de mesada terminada. Y en la sección 701 se determina además restricciones adicionales de cuáles tienen que ser las distancias respecto a fuentes de agua. Y estas distancias que establece el reglamento se pueden ver modificadas en el caso de que el local sea habitado por personas con capacidades diferentes. Bueno, después se establece criterios generales también de cómo tiene que ser la instalación eléctrica. Por ejemplo, las bocas de toma corrientes las limita a 2 tomas si se utilizan cajas de 50 por 10 milímetros, o un máximo de 4 tomas para cajas de 100%. Pueden haber cajas más grandes, pero el límite es hasta 4 tomas. Y los artefactos de iluminación que tengan una intensidad mayor a 10 amperes tienen que estar conectados a el circuito de iluminación especial hasta los 20 amperes, donde ya ahí se tiene que acudir a otro tipo de circuito, como puede ser el de carga única o los específicos. Bueno, siguiendo con los criterios generales, los ventiladores de techo y los extractores de aire se pueden conectar a circuitos de iluminación tanto general como especial. En escaleras y rampas se establece cada cuánto tienen que haber bocas de iluminación, ya sea cada 5 metros de longitud, por fracción, o bien por los descansos. Después todo lo que es comunicación, portería, timbres o similares puede cargarse tanto a la instalación eléctrica de iluminación general o a la especial.
y toda parte metálica tiene que estar conectada a tierra. En toilettes el tomacorriente puede ir adherido a lo que es el circuito de iluminación, y en baños o lugares similares que tengan hidromatizaje, la alimentación tiene que ser fija y permanentemente con protección termomagnética o interruptor diferencial. Y ahora sí, entrando en lo que es en el dimensionamiento, lo primero que se debe determinar es lo que se denomina el grado de electrificación, que es algo así como una caracterización del lugar donde nosotros vamos a hacer la instalación eléctrica. Esta caracterización básicamente nos va a servir a nosotros para determinar cuál es la demanda de potencia eléctrica que tiene este local, y cuál es la cantidad mínima de circuitos, qué tipo de circuitos se tienen que poner, qué cantidad de tomas tiene que tener, mínimo y máximo. Entonces, lo primero que se hace, esto se determina a partir de cuál es la superficie que tiene la vivienda, en este caso, porque un edificio es a la que le vamos a hacer la instalación eléctrica, y esta superficie no es la superficie total de la vivienda, sino que se toma la totalidad de la superficie cubierta y el 50% de las superficies descubiertas. Y a partir de esto se entra en esta tabla, donde se determina cuál es el grado de electrificación y cuál es la potencia máxima que puede llegar a tener ese lugar donde hacemos la instalación. Si se supera, ya se pasa al siguiente grado de electrificación. Bueno, una vez que ya tenemos el grado de electrificación, podemos caracterizar toda la instalación. Tenemos cuál es el mínimo de circuitos que tenemos que poner en dicho lugar, y de cada tipo cuántos tenemos que tener. Después, para lo que es número mínimo y máximo de bocas, también con el grado de electrificación y en función de los tipos de ambiente, se puede entrar en la primera tabla que se ve, en la cual, bueno, es mucho más larga la tabla, pero acá vemos dos tipos de ambientes, por ejemplo, para sala de estar, escritorio, bibliotecas. Establece para el circuito de iluminación general y de toma corriente general también, establece cada cuánto tiene que haber tomas, y también para el de toma corriente especial. Y los números máximos de bocas, según cada tipo de circuito, ya vienen determinados por la tabla que se ve abajo, según el tipo de circuito. Y una vez determinado todo esto, ya podemos calcular lo que es la demanda, que la demanda se determina con la demanda máxima de potencia simultánea, que es algo así como considerar que toda la instalación eléctrica está siendo utilizada al mismo tiempo. Esto es a priori, después se puede aplicar una corrección. Y en función del tipo de circuito y de si es vivienda o oficina, podemos determinar la demanda máxima de potencia simultánea de toda la vivienda, sumando la demanda máxima de potencia simultánea de cada circuito. Entonces, en función del tipo de circuito, nosotros determinamos una demanda para cada circuito y luego la sumamos. Esto, en función también del grado de electrificación, puede ser corregido por el coeficiente de simultaneidad, que tiene en cuenta que los circuitos no se están usando todos al mismo tiempo. Y por último, toda esta información de demandas y de tipos de circuito que van a ir a cada lugar, a cada lugar del edificio, se vuelca en la planilla de cargas que habíamos mencionado antes, donde se puede ver a la izquierda, empezando con el tablero general A, después los circuitos, a qué destino tiene cada uno, luego el nombre de los conductores que van a los tableros seccionales, y después, una vez ponemos el nombre del tablero seccional que va a tener, por ejemplo, el departamento de la planta del segundo piso, tenemos todos los tipos de circuitos que salen de ese tablero seccional, la cantidad de tomas, la potencia que va a requerir cada circuito, y eso se suma todo al final, y se obtiene la potencia de todo lo que es una única vivienda. Bueno, después vamos a seguir con el dimensionamiento de los conductores y las canalizaciones. Para eso lo primero que tenemos que hacer es entrar a una tabla que se puede ver acá a la derecha, que está en la AEA, en el cual se indican los conductores y canalizaciones que están permitidos según las influencias externas. En nuestro caso teníamos una condición de evacuación denominada BD1, que significa una baja densidad ocupacional y condiciones fáciles de evacuación, y teníamos capacidad de las personas denominadas BA1, que significa baja afluencia de público con capacidades normales o comunes, y en base a esas dos clasificaciones, el reglamento indica que tenemos que utilizar todo lo que refiere a la columna 2,
Bueno, en esa columna se indican todas las normas y todas las condiciones para poder dimensionar los conductores y las canalizaciones. Así que bueno, en la siguiente diapositiva arrancamos en particular con el dimensionamiento de los conductores. Acá dice perfectamente que seguimos todos los lineamientos de la Asociación Electrotécnica Argentina, que a modo de resumen presenta la tabla que se puede ver a la derecha. Bueno, presenta en esa tabla todos los pasos que tenemos que seguir para el dimensionamiento. En cada fila es uno de los pasos, que son 8 en total, y que vamos a ir siguiendo adelante para el dimensionamiento. Bueno, acá nombramos también una serie de condiciones que tienen que cumplir los conductores, que son, bueno, medias obvias, pero las nombramos igual, como por ejemplo que no tienen que ser propagantes de llama y de incendio, que no se tienen que utilizar en canaletas de madera o en revestimientos combustibles, y también que tienen que garantizar una continuidad eléctrica. Así que bueno, de ahora en adelante vamos a ir siguiendo cada uno de los pasos, que son los 8, para el dimensionamiento de los conductores. Bueno, acá vamos a hacer el dimensionamiento únicamente de lo que es el departamento A del segundo piso, que es el que se ve ahí en la planta, y vamos a dimensionar únicamente lo que son las bocas de iluminación. Indicamos ahí recuadrados en color rojo las 6 bocas de iluminación, que en la planilla de cargas que explicó antes mi compañero, se indicaba que tenía una demanda de potencia de 0,49 kVA, así que dividiendo eso por 220 volts, determinamos lo que es la corriente del proyecto, que es de 2,23 amperes. En el paso que sigue, el paso número 2 que indicaba la tabla del reglamento, vamos a elegir una sección del conductor. Para circuitos terminales de bocas para iluminación, la sección mínima es de 1,5 milímetros cuadrados, así que lo que hicimos nosotros fue adoptar esa sección y verificarla con los pasos que siguen. Bueno, y el reglamento también acá indica que para una sección de cobre de 1,5 milímetros cuadrados, la corriente máxima admisible es de 15 amperes, como se puede ver en la tabla, y por lo tanto es mayor a la corriente del proyecto, por lo cual verifica la primera condición. Siguiendo con la tercera verificación, el tercer paso de la tabla, vamos a elegir una corriente para el dispositivo de protección, y en nuestro caso seleccionamos una corriente de 10 amperes, por lo cual también verifica porque está entre la corriente del proyecto, que era 2,23 amperes, que la determinamos en el punto 1, y la corriente máxima admisible del punto 2. Siguiendo con el paso número 4, hicimos una verificación por sobrecarga. Debemos calcular primero una corriente I2, que es una intensidad de operación segura para los interruptores, que la determinamos como 1,45 la corriente nominal, por lo tanto nos quedó de 14,5 amperes, y verificamos que ese valor sea menor a 1,45 la corriente máxima admisible, por lo tanto también nos verifica. En el paso número 5 deberíamos determinar la corriente de cortocircuito máxima, y a falta de información, en lo que es la memoria no teníamos información para poder determinarla más precisamente, determinamos que esa corriente es de 1,5 kA a partir de una recomendación del reglamento. Paso número 6, hacemos una verificación por exigencia térmica, que también tiene que ver con lo que es el calentamiento de los conductores, que es algo de lo que explicó Agustín al principio. Bueno, y se está verificando de alguna manera que haya un tiempo, digamos, que se corte la corriente en un tiempo suficiente para evitar el calentamiento de los conductores. Así que bueno, se debe cumplir la relación que indica esa inecuación, en el cual el factor K, como se indica ahí en la diapositiva, es un factor asociado a la resistividad, al coeficiente de temperatura y a la capacidad térmica del conductor, es decir, tiene que ver con las propiedades térmicas del conductor mismo. S es la sección del conductor que estamos verificando, y el término de la derecha, que es I cuadrado por T, es la máxima energía específica aguas abajo del dispositivo de protección, que suele ser un dato del fabricante, pero en nuestro caso la vamos a sacar de tablas. Bueno, y acá abajo se puede ver cómo de la primera tabla determinamos el valor de K en función del material conductor y en función de la aislación que tenemos en los conductores. Tenemos PVC menor a 300 milímetros cuadrados y un material conductor que eran uniones estañadas en conductor de cobre, determinamos el valor de 115, y de la tabla de la derecha, para poder sacar todo lo que es el término I cuadrado por T, suponemos que tenemos un poder de corte de 3000 amperes y que tenemos una limitación de energía clase 3C, y sacamos el valor de 18.000. Así que bueno, reemplazando esos valores
y reemplazando lo que es la sección de 1,5 milímetros cuadrados, realizamos la verificación y también nos verifica. El siguiente. En el paso número 7, lo que estamos verificando es la longitud máxima que puede tener el conductor dentro de nuestro caso en el departamento 2A. Así que entramos a la tabla del reglamento con la corriente de cortocircuito en el tablero seccional, que era de 1500 amperes, y con la sección de cobre de 1,5 milímetros cuadrados. Bueno, acá la tabla seguía para abajo para todos diferentes tipos de secciones. La cortamos por un tema que nos entre. Y podemos ver, nosotros teníamos longitudes máximas en nuestro departamento de 20 metros, y para cualquiera de las condiciones que exige, nos verifica, así que también pasa esta verificación. Y la última condición que teníamos que analizar de lo que son los conductores es la caída de tensión en el extremo del circuito, que el reglamento dice que entre el borne de salida del tablero y cualquier punto de utilización debería haber una caída menor al 3%, y como nosotros estamos trabajando con 220, esto se convierte en un 6,6 volts, así que calculamos nuestra caída de tensión con la fórmula que se ve ahí, con el delta U, donde GDC es el gradiente de caída que sale de la tabla de la derecha, en función del material, que es cobre, y en función del tipo de sistema, que en nuestro caso era monofásico, así que de ahí obtenemos el 0,04, y bueno, I es la intensidad de corriente del proyecto, que determinamos en el paso 1, L es la longitud máxima de nuestro conductor, que era de 20 metros, S es la sección que estamos verificando del conductor, y reemplazando podemos ver que también que la caída de tensión es menor a los 6,6 volts, que es lo que limita la norma, por lo tanto nos queda verificada la sección de 1,5 milímetros cuadrados. Y bueno, una vez que verificamos los conductores, que dimensionamos los conductores, vamos con el dimensionamiento de las cañerías, que son las que van a llevar a los conductores justamente. En nuestro caso teníamos cañerías embutidas, que eran cañerías metálicas embutidas, y lo que hicimos es adoptar un diámetro, un caño, RL19, L de acero liviano, y en la tabla se puede ver que con ese caño adoptado RL19 y con conductores de 1,5 milímetros cuadrados, podemos ver que la capacidad que tienen los caños es de 7 conductores más la puesta a tierra. Y bueno, después también respecto a las cañerías, algunas recomendaciones, por ejemplo, respetar la ortogonalidad de los ambientes y seguir las aristas de los locales, y además siempre se recomienda que estén protegidas de agresiones externas, por eso se exige que estén embutidas por lo menos 50 milímetros en la pared terminada, o sea, midiendo desde la pared terminada, y en caso que no se pueda cumplir con esa profundidad, se exige que tenga una protección con barrera de acero o con mezcla de concreto en aquellas zonas donde el embutido es menor a los 50 milímetros. Siguiente. Bueno, y por último también teníamos que dimensionar lo que es la caja de paso. En nuestro caso no las dimensionamos, no estaban dimensionadas en la memoria, pero sí se explicaba perfectamente cómo debería hacerse. Las cajas de paso son elementos que son utilizados para el manipuleo de cables, y también podrían llegar a tener algún otro dispositivo, como puede ser un interruptor o un tomacorriente. Se exige que estas cajas de paso estén en tramos horizontales cada 12 metros como mínimo, y también en tramos verticales cada 15 metros. Y bueno, y para poder elegir el tipo de caja de paso, se utilizan las 3 tablas que están ahí abajo. La primera tabla indica lo que es el volumen utilizable de la caja de paso en función del tipo de caja que tenemos. Por ejemplo, una caja cuadrada de 10 por 10 tiene un volumen utilizable de 200 centímetros cúbicos. Y bueno, en la segunda tabla se indica el volumen que ocupa cada conductor que pasa por esa caja en función de la sección del conductor. Y en la tercera tabla se indica cuál es el volumen que ocupan los dispositivos, como puede ser un interruptor, un tomacorriente, en caso que la caja de paso tenga esos dispositivos. Así que bueno, la idea es elegir una caja de paso que tenga un volumen utilizable que permita que entre todos los conductores que se tengan y todos los dispositivos. En lo que respecta a las pruebas de funcionamiento, la EA en su sección 770 menciona lo siguiente. Se debe efectuar una prueba de continuidad sobre todos los conductores, incluidos los de protección. Esto lo vamos a hacer para comprobar que efectivamente se genere un circuito.
Esta medición se efectúa mediante un ohmímetro que aplica una intensidad de corriente. Es importante que los circuitos probados deberían estar libres de tensión. Esto lo vamos a hacer en principio para verificar el buen funcionamiento de los circuitos eléctricos, como también las conexiones a tierra y fundamentalmente garantizar la seguridad de las personas. La medida de la resistencia, aislamiento e instalación eléctrica tiene como finalidad comprobar la integridad de los conductores y sus aislantes. Una apropiada resistencia de aislamiento entre partes vivas de la instalación y otras accesibles del entorno es un parámetro básico de seguridad que protege contra contactos directos e indirectos. También es de suma importancia un correcto aislamiento entre partes vivas de la instalación para evitar posibles cortocircuitos. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un instrumento de corriente continua que va a aplicar una tensión de 100 voltios. La medición de la resistencia de aislación se debe hacer desconectando en principio las líneas de alimentación, los artefactos y los aparatos de consumo. Esto incluye los aparatos de maniobra y de protección. Una vez hecho esto, se van a realizar las siguientes mediciones. En primer lugar, entre los conductores de fase. Luego, entre los conductores de fase unidos entre sí y el neutro. Luego, de vuelta, los conductores de fase unidos entre sí, el conductor de protección. Y por último, entre el conductor neutro y el conductor de protección. La medición de la resistencia de puesta a tierra se debe efectuar preferentemente utilizando un telurímetro, tal como indicamos en la imagen. Este instrumento lo que hace es inyectar una corriente alterna en la tierra y a través de un electrodo y una pica mide la caída de tensión entre ambos elementos. Luego, mediante la ley de Ohm, calcula la resistencia. Por último, se hace un ensayo a plena carga cuya finalidad es verificar tanto el sobrecalentamiento como si el dimensionamiento fue el correcto. Siguiente. En cuanto al mantenimiento, la EA indica que las instalaciones eléctricas se deben revisar periódicamente y deben estar mantenidas en buen estado conservando las características originales de cada uno de sus componentes. La inspección periódica debe comprender las siguientes verificaciones. En primer lugar, va a existir una inspección visual, el cual incluye los siguientes puntos. Se va a verificar el correcto conexionado de las instalaciones con la puesta a tierra, se hará una operación mecánica correcta de los aparatos y de maniobra y de protección, y por último lo que se hace es un ensayo de funcionamiento de los interruptores a corriente diferencial. Esto lo hace mediante la operación del pulsador, que se llama test. Luego, en lo que respecta a medición, se deberá hacer, tal como indicamos en la diapositiva anterior, las siguientes pruebas. La de continuidad eléctrica de los conductores, la de la resistencia de aislación, y por último, la de resistencia de los sistemas de puesta a tierra. Bueno, y por último, es importante mencionar las frecuencias de las inspecciones. El reglamento indica que se deben efectuar en un plazo máximo de 5 años. Siguiente. Por último, vamos a hablar acerca de las energías alternativas. En primer lugar, mencionamos los grupos electrógenos a combustible. Estos los vamos a instalar en lugares accesibles, ya que se deben acceder en caso de emergencia y además se les debe proveer combustible. La jerarquía de su instalación va a ser, en primer lugar, el agua, luego los ascensores, los tomacorrientes de emergencia y luego la iluminación. Hay que tener en cuenta que estos equipos son ruidosos y generan muchas vibraciones. Luego van a estar las baterías, que son fundamentalmente para las luces de emergencia. Existen algunas con un doble circuito en el cual con corriente normal las baterías se cargan o permanecen cargadas y ante un corte se activan y se utilizan para iluminar la señal. Se van a colocar en zonas donde sea posible la evacuación, ya sean pasillos sin escaleras, y se deben dimensionar a fin de tal manera de que su funcionamiento sea mínimamente de 90 minutos. Siguiente. Bueno, ya terminamos. Bueno, la verdad que un placer, muy buena la presentación.
un poco rápida para el entendimiento, digamos, para los que no saben, ¿no? Para los que tienen alguna idea, la verdad que muy bueno porque abarcaron todo. Entonces, muy interesante, lo felicito. ¿Con quién están ustedes en el grupo? Con Graciana y Graciana. Martín. Martín. Bueno, felicitaciones. La verdad que me gustó bastante el tema, cómo lo desarrollaron. Y no sé, ¿alguien más tiene que exponer? No sé. A ver, Martín o Graciana. No, son ellos nuestros ¿Ellos chicos. solos? Bueno. Ellos solos, sí. Bueno, ¿compartís conmigo el criterio de la exposición? Sí, estuvieron muy bien. Estuvieron muy bien. Por ahí nosotros los apuramos un poco, porque les dijimos que tuvieran ojo con el tiempo, así que... Le dimos unos días más, por eso. Bueno, entonces damos por terminado y no sé, se reunirán con sus docentes o no, según el avance de los TP. Gracias. Una consulta. Entonces, no sé si... ¿Hay alguna duda? Perdón. Sí. Habían dicho en una parte que las tomas que se ponen arriba de una mesada no más de 10 centímetros. Me llamó la atención que el límite fuera hacia arriba, como diciendo no más de 10. Eso es lo que... Porque yo me imagino una mesada como un lugar donde estás, por ejemplo, lavando y quizás uno querría evitar el contacto del agua con... No, el toma, lo mínimo que tiene que estar del nivel de mesada son 10 centímetros. ¿Sí? A partir de Ah, es ahí, mínimo. Sí. claro. A partir de ahí, ¿por qué? Perfecto. Por la salpicadura, por el uso también, ¿no? O sea, si vos lo tenés muy abajo, ¿viste? Cuando lo querés enchufar o muy arriba, yo que hacía control de obra generalmente, yo decía, bueno, ¿ustedes dónde buscan la llave? ¿Dónde buscan el toma? ¿Dónde buscan...? Entonces ahí tenés una idea general de buscarlas. Pero evidentemente la instalación eléctrica, sobre todo los tomas, tenés el problema de las salpicaduras, de los usos indebidos, poner como lo señalaron ellos, el tema de incendio, poner un toma solamente en una unidad, a pesar que por ahí el reglamento lo está pidiendo una cantidad mínima, a veces conlleva a que utilicemos mal. Por eso la ubicación de los tomas en un proyecto de instalación eléctrica es fundamental, es importante. ¿Sí? ¿Te evacué la duda, Santiago? Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, con esto nos despedimos. Gracias. Chao, gracias por todo. Adiós. Hasta luego, gracias. Nos vemos.